Ustedes me digan. Aleluya. Estaba cantando hoy una canción que ni Sara me acompañó, creo que no la debes conocer, ¿no? Cuando se elige el camino se debe seguir, aunque todo te parezca que va a sucumbir. Cuando se elige el camino, aunque todo vaya mal, cuando se elige el camino se debe seguir hasta el final, se debe seguir hasta el final. ¿Vieron que a veces uno tiene ganas de dejar? Esta canción resume evidentemente lo que a alguien le ha pasado en alguna oportunidad, de estar sirviendo al Señor, siguiéndolo y en un momento decir, me parece que me cansé. Dice, cuando se elige el camino se debe seguir, aunque todo te parezca que va a sucumbir. Dice en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 1, un texto precioso, rico en cantidad de conceptos. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por el cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo, cuando le habla a los hermanos allí en Éfeso, él les dice primeramente, les habla de la mansedumbre, de la humildad, del soportarse, del vínculo del amor, y les habla de estas cosas tan de aquella época y tan de esta época y tan del futuro. Algo que sirve para todos los tiempos. Habla de la humildad, habla del soportarse, habla de la mansedumbre, habla del vínculo de la paz. Y luego comienza a hablar de algunas doctrinas elementales, esenciales. Y ahí da una listita. Dice
todos tienen una vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y va como de alguna manera elevando la conversación y la va subiendo a niveles cada vez más altos. Y esos niveles más elevados, luego comienza a hablar de que le da dones a los hombres, luego que descendió a las partes más profundas de la tierra. Siempre digo, y lo recuerdo justamente porque hay una doctrina sobre esto que no es exacta, sino que es equivocada. Y es que cuando Él desciende a las partes más profundas de la tierra, Él descendió donde estamos nosotros, no descendió al infierno, como algunos interpretan de este pasaje, sino que las partes más profundas de la tierra somos nosotros, los seres humanos, las personas más complicadas que ustedes se pueden imaginar somos nosotros. Bueno, descendió a la parte más profunda de la tierra, que somos nosotros, y allí dio dones a los hombres. Cuando dice hombres, habla de hombres y mujeres, se entiende. Y le da dones a los hombres y a las mujeres. Y desciende a las partes más profundas y también subió por encima de todos para llenarlo todo. Dejó con claridad todo organizado el Señor. Y luego da un versículo que nosotros tenemos un libro que fue escrito por el pastor Jorge Pradas, que es de los 5 ministerios de gobierno. Y dice, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice, para perfeccionar a los santos. Y es la tarea, y esa es la tarea pastoral, y habla de los 5 ministerios, aunque nosotros entendemos que tanto el ministerio de pastor y de maestro es el mismo, es exactamente el mismo. No habla de maestros de escuela dominical, no habla de ministerios de gobierno. El ministerio de gobierno es algo dado por Dios con un peso inmenso, con una responsabilidad muy grande, con todo lo que eso conlleva, la tarea pastoral, pero aún el ministerio apostólico. El ministerio apostólico es de lo que nosotros llamamos en nuestra organización lo que se llama el presbiterio. Hay un presbiterio que cumple una función apostólica, y esa función apostólica tiene muchísima responsabilidad. Y yo siempre digo que a mayor responsabilidad, mayor siempre es la exigencia. Y la finalidad de los ministerios de gobierno muchas veces están como ninguneados o tan como quemados, o por la equivocación de alguno de ellos, pues como que se cae en el ánimo de que bueno, sirve para nada y mejor me guío con el Señor, le pregunto al Señor y hago lo que el Señor me diga. Y ustedes me han escuchado tantas veces hablar de la comunión que nosotros tenemos que tener con el Señor, de la comunión que ustedes tienen que tener con el Señor y que ustedes le tienen que preguntar al Señor. Pero los ministerios de gobierno, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros están y estamos para edificar y para corregir, para ayudar y para guiar. Normalmente, a medida que pasan los años,
Cuando uno ve esto mismo llevado a la autoridad en el Antiguo Testamento, uno ve lo que ocurría allí. Moisés se sentaba y venía la gente a consultarle a Moisés, y luego Moisés tuvo cantidad de personas, sacerdotes que cumplían esta tarea igual que él, y aconsejaban a la gente y ayudaban a la gente. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús deja instaurado el ministerio de gobierno de acuerdo a Efesios 4, 11, 12 y 13. En aquellos años, pues, se consultaba, algo iba y se consultaba. Años A, yo me acuerdo, algunos de ustedes también se acordarán, pues alguna vez fuimos todos más jóvenes. Vengo de una escuela donde no dábamos un paso sin consultarlos con nuestros pastores. Yo lo tomaba al pastor Daniel García, era mi pastor, estaba cuando el pastor Papi Pradas, Jorge Pradas, estaba en Europa, o él estaba acá, Daniel estaba en Europa. Mire, quiero hacer tal cosa. Mire, estoy orando por esta cosa, ¿qué le parece? El consejo era importante. El consejo es importante. No podíamos, no nos atrevíamos a determinados pasos sin esa cobertura espiritual, porque el ministerio de Efesios 4:12, 4:11, 4:13 es un ministerio que da cobertura, que habla de crecimiento, que habla de corrección y que habla de edificación de los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes, aunque no lo puedan creer. Es la iglesia. Es la iglesia. Por eso, la importancia en temas cruciales de pedir el consejo, de preguntar. Yo conocí una iglesia que se había ido al otro extremo y los miembros querían comprar medias, y iban y le preguntaban al pastor: mire, pastor, me quiero comprar medias, ¿qué le parece? Y el pastor, como le había enseñado eso a la iglesia, el pastor a continuación le pregunta: ¿y cuántos pares de medias tenés? Y tengo 4, y me parece que podés arreglarte con 4. Claro, esto que le digo no es un cuento, es real. Pero un pastor con carencias de este tipo termina creando una especie de pastor dependencia para ver si la persona se tenía que comprar medias o no. ¿Cuál es mi concepto bíblico sobre esto? Hermano, comprate 50 millones de pares de medias si querés y tenés la plata. Hacé lo que quieras. Sí, si después no tenés plata para comer, no me vengas a pedir. Sé sabio. Comete las medias, chupaste las medias, haciendo un buen caldo, como dice Sara. Pero hay cuestiones serias que da para preguntar. A veces, y que las épocas cambian, a veces a nivel pastoral o apostólico, profético, como usted quiera, a veces la gente comunica lo que ya resolvió en su corazón para hacer. Pastor, voy a hacer tal cosa y tal otra y tal otra. Se me lo estás comunicando. Hacelo. Arreglate. Cuando a veces es más fácil preguntar: che, vos sabés que tengo esto, ¿qué opinás? ¿Podés darme tu opinión? ¿Podés orar por esto? Pastor, tengo que tomar una decisión importantísima. Me está por salir un trabajo en Calamuchita. ¿Qué opinas? ¿Podés orar por mí por esto? Hay temas que son para que los ministerios de gobierno velen, oren y tengan ustedes mismos una certeza espiritual sobre algo
bien definido. Pastor, tengo ganas de correr la maratón. Corre 10 maratones de tu vida, está perfecto. Ya saben lo que pienso al respecto. Los tiempos han cambiado y la gente, muchos en el ambiente evangélico a nivel mundial, no piden ya consejos. Ya traen lo que resolvieron y hay una diferencia. Hay una diferencia inmensa, porque son cuestiones espirituales. Y a veces, después son los mismos pastores los que tienen que tomar un escobillón y una pala para juntar los restos que quedan de malas decisiones y volver a armarlos como un rompecabezas. A veces hay personas que caen en situaciones que ellos mismos lo entienden como un quebranto de Dios y a veces no es un quebranto de Dios, es el resultado de una rebeldía. Miren la diferencia. Hay gente que cae en rebeldía y hasta se aparta y le echa la culpa a todo el mundo. Tiene la culpa pastor, el hermano, el diácono recién reconocido, el anciano, y resulta que son rebeldías nuestras. Porque el ser humano se identifica con el creyente del Antiguo Testamento, donde el Señor decía muchas veces, mi pueblo es un pueblo rebelde y contradictor. Esta palabra dura. Ahora, la tarea, evidentemente, pastoral y estos ministerios, es una tarea que algunos la consideran una tarea insalubre. ¡Wow! Sí, a veces dormimos poco. Sí, a veces nos hacemos mucha mala sangre. Sí, a veces lloramos. A veces nos quebrantamos. A veces mandamos un mensaje y nos clavan el visto. Pero de verdad, a veces, esto último, una broma, pero muchas veces nos hacemos mucha mala sangre. Y a veces los hijos de los pastores ven esto y les afecta grandemente. No es una tarea fácil, pero sí es una tarea para sacarle el jugo, porque estamos para tareas espirituales. Yo no estoy para ocuparme de tu salud, solamente puedo orar, si haces ejercicio o no, solamente te puedo decir, si lo haces buenísimo y si no, bueno. Pero la parte espiritual, como esto que hemos hecho hoy, estos reconocimientos, es algo lindo, es algo necesario. Es algo que edifica la iglesia. No, pero ya cumplían esta función. Justamente, cuando a alguien se lo reconoce en una tarea es porque ya cumple esa tarea. No porque de ahora en más va a ser mejor. No, ya la cumple. Es hermoso para mí porque se van incrementando personas en distintas cosas, en el área de la alabanza se van incorporando hermanos y ojalá podamos tener 10 músicos más. ¿Qué digo 100? ¿Qué digo 10? Digo 100. En el año 2000 y pico yo oraba y le pedía al Señor, Señor, añade 100 músicos a la iglesia. Y me acuerdo que vinieron muchos, pero no tantos como eso, un puñadito. Pero qué lindo. Digo ahora, Señor, añade 100 músicos. Que se despierten estos dones. Pero también se despierte el don de servicio, el don para limpiar la iglesia. Oh, caramba, hay 2 mujeres que están limpiando la iglesia. Necesitamos que esto se nos despierte. Es el servicio. Es el vínculo de la paz. Es el amor, la confraternidad.
Bueno, esto tiene que venir de arriba. Y cuando digo de arriba no le puedo decir al Señor, porque el Señor cruzado de brazos me dice, sos vos el pastor de la iglesia, ¿qué hace que no le enseñás esto? Esta es la responsabilidad que el Señor pone a la iglesia cuando dice Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Qué lindo, pasamos adelante, nos bendicen y el Señor te dice, muy bien, entraste en mi tarea, qué bueno. Bueno, ahora hacete cargo. Salvo que empiece a pelear como hacía Moisés, cuando Moisés le decía al Señor, ¡es tu pueblo! Y el Señor le decía, no, es tu pueblo. Y Moisés, ¡es tu pueblo! Y el Señor le decía, no, es tu pueblo, te puse a vos, llévalo vos adelante. Era el fierro caliente. Moisés se lo daba al Señor, el Señor se lo daba a Moisés. Moisés se lo devolvía al Señor y el Señor se lo devolvía a Moisés y Moisés lo tuvo que agarrar. Es así. Para edificar la iglesia. Acostúmbrese, si puede, si le llega, no traiga cosas resueltas. Pregunte, ¿qué le parece esto? ¿O qué te parece? ¿O podés orar por esto? Es más fácil. Hay cuestiones que no hay que pedir mucha oración ni nada por el estilo. Ustedes saben lo que pienso sobre algunas cosas. Cuando veo gente que ya hace 40 años que están juntos y se me ocurre preguntar, dice, che, ¿ustedes están casados? No, estamos siempre juntos. ¿Nunca pasaron ni por el registro civil? No, la verdad que no. Ah, ¿cuánto hace que sos creyente? 30 años. Ah, flauta. ¿Y nunca se te ocurrió pasar por el registro civil? No, ya nos acostumbramos. No, pero da estos pasos concretos sobre tu vida. Esto es algo que tiene relación con la parte espiritual. Día pasado tuvimos una ceremonia, el domingo pasado se casaron Alan y María. Una ceremonia muy linda, sencillita, vinieron algunos hermanos, pero bellísimo. Ellos ya estaban juntos y tienen un hijo y hacía un tiempo largo estarían juntos, no sé, 2 años, 3 años, no sé cuánto tiempo. Pero claro, les llegó el mensaje, se casaron por registro civil y le dimos la bendición en la iglesia. Y miren qué interesante, este es un chico que toca el teclado. Y yo una vez, una oportunidad, tuve una charla con él y dije, ¿cómo te necesitamos? ¿Cuánto lo aliviarías a Isaías? Pero a continuación le dije, bueno, hermano, pero casate. Te necesitamos sirviendo al Señor, pero casate. Estás viviendo con tu mujer, ¿qué te cuesta dar este paso? Lo dio, una bendición. Y después de la ceremonia, el otro día estaba con sus ojos llenos de lágrimas y dice, yo quiero servir al Señor. Y enfocaba el teclado. Menos mal que no estaba Isaías, porque creo que Isaías le tiraba el teclado por la cabeza. Pero claro, son pasos concretos. Los pastores tenemos que ayudar a esto, hay que ayudarlo. ¿Para qué? Porque esto también edifica el cuerpo de Cristo. Pero son cuestiones bien prácticas. En esa ceremonia había un matrimonio que yo los conocía porque se congregaban mucho con nosotros en el otro lugar. Y me mira la mujer y me dice, nosotros hace 40 años que estamos juntos y todavía nos casamos por registro civil, pero nunca nos dieron la bendición. Entonces yo lo miro al marido. Digo, ¿cómo que nunca te dieron la bendición? O no sé si pasaron por el registro civil. Creo que hasta no sé. Y me dice, no, a esta altura de mi vida, ¿qué voy a hacer esto? Pero vos sos creyente, ¿no? Le empecé a meter el dedo en la llaga. Vos sos creyente, sí. ¿Te congregás? Sí. ¿Te bautizaste? Me miró y me dice, sí, me bautizaste vos. Dice, hermano, ¿por qué no das estos pasos concretos? No, a esta altura de mi vida, ¿qué me voy a casar? Son pasos concretos que hacen a la sanidad espiritual de tu vida. Y cuando hace a la vida sana de tu vida, hace sano algo de la congregación. Pero cuento otro caso, bastante distinto. Una hermana que está en la iglesia y preocupada porque otra creyente va y le dice, mirá, vos no estás casado con tu marido, estás conviviendo con tu marido, pero estás en pecado, entonces como estás en pecado,
no podés tomar de la Santa Cena porque estás en pecado, no te casaste con tu marido con el que estás hace un montón de tiempo. Entonces yo estaba preocupada, viene y me pregunta, me dice, ¿yo puedo participar de la Santa Cena? Y acá abro un paréntesis. Ven, esto pasa cuando los hermanos, en vez de ir a la fuente y preguntarle al pastor, a ver, usted es mi pastor, ¿qué opina sobre esto? Van y le preguntan a cualquier otro. Van y le preguntan a cualquier otro, a Juan de los Palotes, a... Preguntale a tu pastor, el de esta iglesia o estás en otra iglesia, pero preguntale a tu pastor. Entonces me veo en la responsabilidad de decirle, podés participar de la Santa Cena. ¿Por qué? ¿Por qué no se casan? Porque su marido no es creyente, su marido no quiere dar ese paso. ¿Y qué haces? A esa hermana que ya está junta con su marido hace cantidad de años, ¿qué le vas a poner? ¿Un revólver en el pecho y si te tenés que casar porque si no, no puedes hacer esto, aquello, todo? No, ya está hecho. Su marido actual, que no es creyente, no quiere casarse con ella, quiere seguir conviviendo con ella. ¿Qué le aconsejamos? ¿Que deje a su marido? De ninguna manera. Seguirá así, una creyente así, y puede participar de la cena del Señor y de todos los beneficios que nosotros tenemos. Pero un mal consejo, un consejo religioso, va a ir y le va a decir, no, vos no podés participar de la Santa Cena. Imagínese. ¿Sabe qué es eso? Religiosidad. ¿Sabe qué es eso? No entender ni qué es la gracia del Señor, ni cómo se mueve el Señor. Resulta que el Señor encuentra una mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio y la ley decía que tenía que morir apedreada. Los judíos le dicen, ¿qué hay que hacer con ella? Y el Señor le dice, el que esté libre de pecado que tire la primer piedra. Y se fueron todos. Eso se llama gracia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la Santa Cena? Cuando alguno se pone bien exigente y dice, no, fulana está con su marido, nunca dio este paso, no puede participar de la Santa Cena. Yo le preguntaría al que dice eso, si alguna vez se miró un poquito para adentro y se examinó y qué es lo que vio de sí mismo, que era santo, santo y santo como el Señor. ¿Se vio que era santo? ¿Estás seguro? Miren, a mí me impacta algo cuando el Señor habla del adulterio. ¿Qué era el adulterio? El adulterio a la luz de las Escrituras es cuando un hombre casado está en una relación con una mujer soltera o casada, pero el hombre es casado. Eso se llama adulterio. Y cuando el Señor habla del acto de adulterio, el Señor dice que solamente el que mira a una mujer o a un hombre, las damas, y lo codició, le gustó, ya adulteró en su corazón. ¡Wow! Hoy que está todo tan de moda. No, mirá la fulana de tal, no, mirá a fulano de tal, que qué bien que está esto, que qué bien que está aquello, No me acuerdo, el pastor Jorge Pras, él decía, si uno va caminando por la calle y ve una señorita que es muy linda y está mirando y parpadeó y después que abrió los ojos siguió mirando en el mismo lugar, claro, nosotros éramos jóvenes y decíamos, esto nos vamos a poner un palillo escarbadiente acá en los ojos y no termina de parpadear nunca. Pero es así. Por lo tanto, gracias a Dios, espero que ninguno de ustedes sean así, porque lo que le pasó a esta hermana, le pasó con gente de otra iglesia buscándole el pelo en la leche y condenándola. Hermana, usted no puede hacer esto porque no dio este paso concreto, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Claro que es mejor darlo. A mí no me preocupa cuando veo casos así, que el hombre no es creyente, pero su mujer sí, y el hombre no quiere de ninguna manera dar este paso concreto porque no quiere. No me preocupan estos casos. Me preocupa cuando me encuentro con creyentes
que son creyentes, que recibieron a Cristo, que son bautizados, que conocen las Escrituras, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y no dieron este paso. Entre un montón de pasos más. Pero el ministerio de gobierno es esto. Ahora fíjense ustedes, sigo mencionando un caso bien concreto. Cuando en Hechos capítulo 18, versículo 24, dije Hechos 18, 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, tenía una polenta impresionante. Esto es lo que está diciendo. Dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia de él habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El caso de Apolos es para todos los creyentes. Era un hombre que era fiel, amaba al Señor, pero tenía su techito. Hablaba del bautismo de Juan. Y lo bien que lo hacía. Cuando lo escuchan, lo toman aparte y le dicen, vení, te queremos ayudar. Comienzan en una tarea pastoral a enseñarles. Y Apolos tuvo la suficiente humildad de tomar lo que le estaban enseñando. Lo tomó. Le expusieron más claramente cómo era el Evangelio. Y cuando va a otros lugares, pone el Evangelio no solamente hablando del bautismo de Juan, sino de Jesucristo. De lo que hizo Cristo y de todo lo que implicaba la venida y la muerte y la resurrección de Cristo. Y la gente se convertía. ¿Sabe cómo se llamaba eso? Humildad. Humildad. Y termino diciéndoles algo que está en Habacuc. No, el ser humano, lo digo como pastor de muchos años de servicio, cerca de 32 años, el ser humano es muy de resultados. Al ser humano le encantan los resultados. ¿A quién no le gustan los resultados? A ver, yo en mi casa tengo unos redondos con adoquines de 1 metro de diámetro. Di vuelta a la tierra estas semanas, compré unos plantines, los puse. ¿Los viste acá, Sara? ¿Pasaste por mi casa? ¿Te gustaron? Sí, está bueno. Ah, ¿viste? Anda regalos ahora. Pero puse unos plantines y allí una planta. Y una hora uno espera el resultado. Los riego, sale la florcita, comienza hasta que después se me pase. Me voy a olvidar de regarlo una semana y ya está. Espero que no. Pero uno quiere ver esos resultados. Pero eso, para ver un buen resultado, requiere de un buen riego. Sí o sí. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Pero a veces le digo lo que le pasa a muchos creyentes que empiezan con fervor algo y me dicen, mire pastor, yo quiero. ¿Sabe las veces que me pasó esto? Lo va a escuchar gente esta predicación y va a decir, uy, espero que no lo diga por mí. Si vos estás escuchándolo del otro lado, te lo digo. No lo digo por vos, lo digo por más de 100 personas que me pasó. Nosotros teníamos horitas felices en Camet y venía la gente, lo mismo con la iglesia de la calle. Venía la gente, empezaba con fervor y decía, se veía rodeado de los chicos, 80 chicos en Camet. Decían, qué lindo, qué linda obra. Venían y me abrazaban. Pastor, quiero trabajar en esta obra. Y yo decía, buenísimo. Y venían un sábado, 2 sábados, 3 sábados. El 4º sábado ya faltaban. Venían el 5º. Y después no venían más. ¿Qué les pasó si tenían entusiasmo? Se cansaron. Fue una semilla que cayó entre las piedras. Surgió rápido, pero vino el sol y la quemó. Con la iglesia de la calle. ¿Saben la cantidad de hermanos que vienen? Esta obra quiero de evangelismo, qué tremendo. Van, lloran en la plaza los hermanos. Y después se les pasó el entusiasmo. Y seguimos siempre lo mismo de siempre.
¿Pero por qué? Porque el ser humano es resultadista, le encantan las estadísticas, quiere ir viendo que siempre vaya para arriba. Y le digo algo, en el camino del Señor no es por resultado que nosotros nos manejamos. Yo me manejo por palabra de Dios, no por resultados. Exitoso es el que hace la voluntad de Dios, no el que tiene miles. Gloria a Dios si hay miles, pero no son los resultados, esos. Es la fidelidad a lo que Dios te da, que tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un fin. Nada es eterno. Pero todo eso siempre es mejor con una palabra de Dios. Siempre. No de otra manera. Hay un texto que está en Habacuc y que ustedes lo conocen, 3:17, que dice el profeta: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual le hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, aunque me falten todos los frutos, a mí lo que me tiene que dar paz es la presencia de Dios. Siempre, siempre, siempre. No es otra, es la palabra de Dios. Es eso lo que sustenta algo. ¿Por qué? Porque el Señor lo agarra y no lo suelta. No es de otra manera. No nos manejamos por instintos o de acuerdo al día. A mí me da todavía me da pena cuando descubro que hay creyentes, creo que ninguno de ustedes, espero que no, que leen el horóscopo, que no se levantan a la mañana sin escuchar o en la radio el horóscopo, o que leen el horóscopo del diario, o lo de Orangel, es terrible. O de qué signo, cuando un creyente le pregunta ahora, ¿de qué signo zodíaco sos? Yo me agarro la cabeza. Pues, ay, sos de Virgo, qué carácter que tenés, qué tremendo, sí. Sos de Virgo. Ah, ¿y de qué fecha de Virgo? Ah, qué bar. Sí, qué bar. ¿Y a qué hora naciste? ¡Oh! Y esto ocurre entre creyentes. Hermano, eso es abominación, es como hacerse ídolos, es tener idolatría. Había gente que compraba el chicle bazooka porque en el chiste bazooka figuraba el horóscopo. Hoy tendrás un día excelente y todo te irá bien. ¡Aleluya! Oh. Deje que se lo diga el Señor, no el bazooka. Y usted sabe, la gente que compra el diario, y hay gente que compra el diario por dos cosas importantísimas. Los primeros que se fijan en la parte de los que murieron. A ver quién murió hoy. A ver quién murió. Mirá, murió fulano de tal. Ay, qué tremendo. Cierra el diario y lo vuelve a abrir. Léeme el horóscopo, querido, a ver qué dice de Leo. Hoy tendrás una semana donde podés emprender los mejores negocios porque esta es la semana preparada para... Oh, y la gente se mueve por el horóscopo. Esto que le digo es así. Días pasados veo, ustedes saben cómo son las redes sociales, y veo que aparece un cuadrito allí donde decía, pasa esto a 10 amigos, esto que les digo es real, a 10 amigos y te irá bien, no cortes la cadena. Y daba todo un mensaje que no me acuerdo qué era.
y vi un hermano de la iglesia que le pasó ese mensajito a otro. Dije, bueno, Señor, no entendimos nada. Era para no cortar la cadena. Yo me agarré la cabeza y ahí el Señor me recordó que yo era el pastor de la iglesia y que yo lo tengo que enseñar. Yo sé que no le hace falta a alguno de ustedes, pero a alguno tal vez sí. Hermano, nosotros no nos guiamos por el horóscopo, no creemos en las cadenas esas de oraciones raras, no pasamos nada de esto raro, no creemos en el billetito, el dólar o el de 100 abajo del plato el día 29 con los ñoquis arriba. A mí hay gente que me ha dicho, no querés venir, voy a hacer ñoqui mañana, ¿querés venir? Y yo sabía que el otro día era 29, y yo no lo puedo creer. Invíteme a un asado el día 29, pero no un ñoqui. Todo al revés. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es parte de la tarea pastoral. Moisés, mi querido hermano, y yo no puedo ni compararme con él, pero Moisés se agarraba la cabeza porque el pueblo sabía que no tenía que tener lugares altos, los lugares altos donde se erigían los altares, y había algunos hermanitos que se hacían lugares altos donde iban y llevaban sacrificios a Jehová, pero después tenían su propio altar, y el altar era Baales. Santo relámpago, Batman, esto está para el cachetazo. Nosotros no creemos en la suerte de esta manera. Si quiere, dígame como me dijo una vez uno, no, mi suerte está en Jehová. Está bien, hermano, sé lo que quiera. Yo no creo en las cosas esas. Para mí, el que me sustenta sin la palabra suerte es el Señor. Y me sustenta bien. No nos manejamos de otra manera. Termino diciéndoles que no seas resultadista. Si algo el Señor nos marca para hacer, no nos manejamos por resultados. Insisto, todo tiene un principio, un desarrollo y un fin, como todo en la vida, pero no es por la ausencia de resultados. Yo me acuerdo cuando vinimos, y ya termino, a establecer la obra acá en la ciudad, durante 7 años, los primeros 7 años en la iglesia, éramos muy poquitos, no llegábamos ni a 5 hermanos. Para mí era una frustración inmensa, iba, evangelizaba por todos lados, 1000 veces más que ahora. Pero la gente no venía. Tenía reuniones en un garaje, en mi casa, en Los Andes, entre Rivadavia y San Martín. Y yo me acuerdo que el pastor Jorge Pradas venía a verme, hacía 400 kilómetros solo para estar con nosotros. O el pastor Daniel García, alguna vez Rubén Naranjo y otros. Para estar solamente con nosotros, para animarnos. Y en la reunión éramos 3, 4, nada más. Y yo me sentía el más frustrado de todos los frustrados. Hasta que un día en el año 92, Dios me habló y me dio una palabra y me dijo, los voy a sorprender, no en el año 92, en el año 95. Yo los voy a sorprender. Yo le decía, Señor, sorpréndenos. Mi oración era, Señor, sorpréndenos. Y un día estaba en unas conferencias en una ciudad, en Quilmes puntualmente, y un pastor que estaba predicando, como estoy yo ahora, la iglesia estábamos todos en una plena conferencia, deja de predicar, y él dice, Abel, la iglesia de Mar del Plata, el Señor me acaba de decir que Él los va a sorprender. Y me llamó la atención porque utilizó la misma palabra, que yo era lo que le pedía al Señor. ¿Y qué es lo que aprendí en esos 7 años, si quieren, de una sequía absoluta, de lo que yo llamaba un tiempo de quebrantamiento? Que en todo tiempo uno tiene que estar confiando y esperando en el Señor. En todo tiempo. Pase lo que pase. La vida pueden pasar tantas cosas en la vida, permitidas por el Señor. Porque nada se le escapa al Señor. Nada. No, pero me quedé sin trabajo. Nada se le escapa al Señor. No, pero mi marido, mi esposa me dejó. Nada se le escapa al Señor. No, pero mi hijo. Nada se le escapa al Señor. Lo importante es que seas fiel. ¿Estás haciendo algo? Sé fiel. Sé fiel. Confía en los ministerios de gobierno.
confía. Si hay algo que el Señor premia, es la fidelidad. Fidelidad. Yo comencé cantando esa canción que decía, cuando se elige el camino, se debe seguir, aunque todo te parezca que va a sucumbir. Cuando se elige el camino, aunque todo vaya mal, cuando se elige el camino, se debe seguir hasta el final, se debe seguir hasta el final. ¿Por qué? Porque esa es la manera espiritual de manejarnos. Es esa, no por impulsos, sino con decisión. No mirando los resultados, sino con decisión. Cuando se elige el camino, se debe seguir, aunque todo te parezca que va a sucumbir. Cuando se elige el camino, aunque todo vaya mal, cuando se elige el camino, se debe